De Hechos de los Apóstoles. Y estamos ahora en el capítulo 19, muy bien. Estamos viendo y hemos visto el desarrollo, el trabajo del apóstol Pablo. Ahora lo vamos a ver específicamente en su trabajo en Éfeso. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Londra, es una alumna de saxofón mía. Bienvenida a Londra. ¿Quién te acompaña? Un amigo, vecino. ¿Cuál es tu nombre? Carlos, sé bienvenido a esta reunión. Carlos, ¿es la primera vez que asistes a una reunión de iglesia? Ya tienes varias veces. Bueno, pues sé bienvenido. Carlos, ellos pertenecen a una congregación por allí de Eje 3, enfrentito de Escuela Naval Militar. ¿Y qué hacen aquí? Pues en miércoles no se reúnen y bueno, están congregando, pero tienen la oportunidad y el deseo de poder escuchar de la palabra también en miércoles. Así que sean bienvenidos, Carlos, Alondra. Bienvenidos. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? Creo que no. Los demás son de casita. Y también tenemos pequeñitos en esta noche que participan súper bien. Así que abramos nuestros corazones, abramos nuestras Biblias y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para poder entender qué quiere, qué nos quiere mostrar a través de su palabra bendita, buena, que es más cortante que una espada, un sable de dos filos. Quiero dar una introducción. Y ahora se encuentra trabajando Pablo en Éfeso. Pérgamo era una capital de la provincia romana de Asia, pero Éfeso era por mucho la ciudad más importante, destacándose por su movimiento comercial, por su cultura y más tristemente por sus prácticas mágicas. ¿Recuerdan? Vamos a ver a un personaje aquí importante. Y por el cercano gran templo de Diana, ahí apareció este personaje. Era una de las maravillosas o maravillas que tiene el mundo. La ciudad misma fue situada a 5 kilómetros de la desembocadura del río Cayster, en la costa occidental de la provincia. En los tiempos de Pablo fue dotada de un buen puerto artificial que hacía competencias con el Mileto, un poco más al sur de esta región. Buenas rutas facilitaban la comunicación de Éfeso con todas partes de Asia y con las demás provincias de la unidad geográfica que nosotros llamamos ahora como Asia Menor, como también con Siria y al este de la misma. Las rutas marítimas enlazaban el puerto con Grecia y con Roma, más allá al oriente. Como una de las 12 ciudades jónicas, había sido un gran centro de cultura griega desde tiempos remotos. Y estamos leyendo un poco de lo que era el contexto histórico de esta región en Éfeso. Pero pasó al poder del reino de Lidia en 560 antes de Cristo. Y 3 años más tarde participó en la suerte de Lidia al ser conquistado este reino por los persas. Recobró su carácter griego bajo Alejandro Magno y sus sucesores pasaron a ser parte de la provincia romana de Asia en 190 antes de Cristo. Podemos entonces comprender el interés de Pablo en fundar una iglesia misionera en tal lugar, siendo tan evidente la importancia
de la ciudad como nudo de comunicaciones desde donde el evangelio había de extenderse por toda la región. Los planes que no pudieron cumplirse en el curso del segundo viaje, según Hechos 16, se han de realizar ampliamente durante la tercera expedición, abriéndole puerta al Espíritu Santo de par en par que antes no se había dado. ¿Me ayudan a hacer una oración? Extiendan sus manos, por favor, cierren sus ojitos, acompáñenme. Señor Jesús, aquí estamos. Dispuestos, queremos escuchar tu palabra. Queremos abrir nuestros oídos, Señor, a ti. Queremos comprender, queremos aprender qué es lo que hacía tu siervo Pablo, Señor, porque somos también tus discípulos y queremos parecernos más a Jesús. Pero verdaderamente, Señor, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. No lo queremos hacer en nuestras fuerzas, sino lo queremos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu, que va a ser el tema que vamos a estar abordando en esta noche, Señor, sea manifiesta en cada uno de los corazones de los aquí presentes. Señor, habla tú. Quita toda palabra humana, Señor. Quita toda palabra que no edifique. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar el 19 leyendo, y Apolos ya estaba en la región de Corinto. Mientras que Apolo estaba trabajando, Pablo también estaba recorriendo las regiones. Acompáñenme desde el verso 1, por favor. Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Verso 2. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Quién les preguntó? Pablo. ¿A quiénes les preguntaban? A los discípulos. Vamos a ver quiénes eran esos discípulos. Pero dice, les preguntó, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Por ahí los que les encanta subrayar, hay varias palabras para resaltar en esta noche. Era el bautismo de arrepentimiento, verso 4. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Aquí me voy a detener. Quiero ir destacando verso por verso, y aún cada verso me gustaría poderlo ir entendiendo un poco más. Al nosotros entender que ellos ya habían sido bautizados y ellos entendían, bueno, ¿por qué me preguntas si he sido bautizado? Claro que he sido bautizado, ellos contestaron. Pero les contestó o les preguntó nuevamente Pablo, ¿y fueron bautizados en el Espíritu? Aquí es en donde quizá ellos se quedaron asombrados preguntando, ¿qué es eso del Espíritu? ¿A través de qué? Porque a mí nada más me bautizaron a través del bautismo de arrepentimiento, dice el verso 2. Verso 4. El bautismo de arrepentimiento, el cual Juan mismo estaba compartiendo. Pero quiero ir un poquito más a profundizar con ustedes, por favor, acompáñenme.
Y aconteció que entre tanto Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Pablo estuvo por último en Éfeso en su camino de regreso a Corinto, en su segundo viaje misionero. Pero ahora venía por el este, llegando hasta Éfeso, desde la región de Frigia. El regreso a Éfeso, como lo había prometido o lo había dicho según Hechos 18. Pero en la parte siguiente dice: ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Aparentemente, mis amados, algo habían escuchado estos discípulos, pero provocó algo en ellos mismos que Pablo les hiciera esta pregunta. Quizá no estaba viendo el fruto en ellos. No tenemos ninguna indicación de que fuera su costumbre preguntar a la gente si había recibido al Espíritu Santo o habrían creído según lo que está escrito. Pero ellos contestaron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por esta respuesta que ellos dieron, mostraron que no sabían mucho acerca de la naturaleza de Dios, que fue revelada en Jesús. Sabían lo suficiente para haber sido salvos y para ser estudiantes de Jesús. Eran llamados entonces discípulos. ¿Quién es un discípulo? ¿Un seguidor de Cristo? Entonces, ¿eran salvos o no eran salvos? Sí, eran salvos. ¿Habían sido llenos del Espíritu Santo? No. Entonces, ¿cómo, mi amado hermano, podemos ser salvos aunque no seamos llenos del Espíritu Santo? ¿No son buenas preguntas? Y son preguntas que hemos estudiado desde décadas. Pero a veces, ya leyendo a la luz de la palabra, podemos entender que no estamos siendo completos. Y al ratito voy a poner un ejemplo que por ahí en la madrugada el Señor me daba. Y hace ratito que le platicaba a mi esposa, me dijo: ¿lo vas a hacer? Dije: pues el Señor me lo dijo, así que yo flojito y cooperando. Vamos a ver. Puede ser que este no fuera el núcleo de discípulos a los que Pablo habló originalmente en Éfeso, según Hechos 18, y con quienes Aquila y Priscila se habían quedado para servir. Aquila y Priscila estuvieron con Pablo por un año y medio en Corinto, y parece que por sus cartas escritas a los corintios, Pablo les enseñó acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Estos ciertos discípulos pudieron haber sido discípulos quizá nuevos, jóvenes, pero no era el grupo principal de Éfeso. Sigamos adelante, por favor, del 3 al 4. Dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo mismo. Amén. El bautismo de Juan nos dice que estos discípulos en Éfeso solo tenían un arrepentimiento básico sobre el Mesías, pero ellos nada más tenían el entendimiento de Jesús y su ministerio, solo lo que pudieron haber conseguido a través de Juan el Bautista. Estaban en la misma posición que Apolos, antes de que Aquila y Priscila le explicaran más exactamente el camino de Dios. Fíjense que este tema del Espíritu Santo es un tema que no tendría que ser tan controversial, pero justamente hemos estado estudiando cómo en muchas congregaciones pueden decir los pastores: aquí se predica la sana doctrina.
Y veíamos, bueno, ¿en qué congregación va a decir un pastor si va a parar aquí al frente de su pueblo, de su congregación, y les va a decir: mis amados hermanos, en esta congregación no se predica la sana doctrina? Díganme quién. Que hace poquito les confesaba a mis hermanos, yo escuché de una persona, pero ya mofándose, ya riéndose, yo creo que yendo en contra de lo correcto. Dice: aquí no se predica la sana doctrina. Eso para nada edifica. Si lo hacen son de burla, no edifica. Y todavía se escuchaba amén. Ahora ustedes están quietecitos. Pero esto nos debe dar celo. Entendemos que cuando se predica y se dice que estamos diciendo la sana doctrina, cada uno de nosotros somos responsables, porque debemos pasar por el colador todo lo que se está diciendo desde aquí al frente, pero debemos conocer la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros somos responsables del poder escuchar, del poder revisar. ¿No dice la palabra? Escudriñen todo, tomen lo bueno y desechen lo malo. Pero ¿cuántas veces nos quedamos con cositas que decimos amén? Y eso no está edificando a nuestras vidas, porque ni siquiera es movido por el Espíritu Santo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Pablo señala entonces que el bautismo de Juan era uno de arrepentimiento, no necesariamente uno de fe para salvación. El mensaje de Juan apuntaba a Jesús, sí, pero por sí mismo no llevaba a los hombres a él. Uno puede imaginar que estos discípulos efesios escuchaban acerca de la venida del Mesías a través del mensaje de Juan, y escucharon que tenían que estar listos a través del arrepentimiento para recibir al Mesías. Sin embargo, en realidad no parecía que hubieran escuchado que el Mesías ya había venido, ni tampoco habían oído de la necesidad de creer en él, en la persona concreta y en su obra. Quizá cuando les estaba haciendo las preguntas Pablo: ¿y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu?, quizás se quedaron como dice el comercial, con cara de ¿cómo? ¿What? ¿Qué es eso? Ellos revelaron su verdadera posición. Algunos han sugerido que estos discípulos efesios eran entonces, en realidad no eran cristianos todavía. ¿Tú lo llegaste a pensar ahorita que lo estaba citando al principio, preguntándote si eran cristianos o no eran cristianos por cuanto no habían recibido el Espíritu? El problema es que ellos son llamados ya discípulos, lo cual casi siempre se refiere a los cristianos. Les pregunté: ¿quién es un discípulo? Pues un seguidor de Cristo. Pero todavía entonces la pregunta sigue al aire: ¿serán genuinos seguidores de Jesucristo? ¿No lo serán? Hay que aclarar que la palabra discípulo tiene un significado y aplicación más amplios que su uso frecuente que describía a los seguidores de Jesús. Un escritor, Bruce, dice que cuando los hombres son llamados discípulos, sin ninguna otra calificación, eso parece significar que eran discípulos de Jesús. Si Lucas quisiera indicar que ellos eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no lo habría escrito? ¿No habría escrito textualmente discípulos de Juan el Bautista? Siguen aquí las preguntas al aire, pero continuemos, por favor. Vamos al verso 5 al 7. Y dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban
en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pero quiero partir esto en 3 partes. Dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiendo sido completamente preparados para su respuesta al mensaje de Juan el Bautista, ellos estaban ya listos para recibir a Jesús por completo y fueron bautizados entonces en el nombre del Señor Jesús. ¿Estaban completos ya o todavía no? ¿Qué piensan? ¿Ya estaban completos, Catalino? ¿Alguien más que se atreva a decir si estaban completos o siguen las preguntas al aire? ¿Qué dice el público? Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Después de que fueron bautizados, Pablo les impuso las manos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron sus dones. Pablo escribió las cartas de Primera y Segunda de Corintios durante su estancia en la ciudad de Éfeso. En este tiempo, y Primera de Corintios tiene mucho que decir acerca de la persona, de la obra del Espíritu Santo. Eso también lo estuvimos viendo hace 8 días y 15 días, como el apóstol estaba escribiendo aquí mismo en Éfeso las 2 cartas de Corintios. Eran por todos, dice, unos 12 hombres. Esto nos recuerda que no toda la iglesia de Éfeso tenía este conocimiento y aceptación incompleto sobre la persona de Jesús, sino solo un grupo pequeño. Una pregunta que es debatida frecuentemente en estos 12 discípulos en Éfeso: ¿eran realmente cristianos o no? Antes de esta notable llenura del Espíritu Santo, ¿lo eran? Por un lado, ellos fueron llamados discípulos y parecía haber sido parte de la compañía de cristianos en Éfeso, cosas que normalmente no habrían sido dichas sobre ellos si ellos no hubieran sido en verdad cristianos. Y estamos dando algunas respuestas. Pero por otro lado, conocían muy poco acerca de Jesús y fueron bautizados en agua otra vez. ¿Fueron bautizados en agua otra vez? Sí. Esta vez en el nombre de Jesús. Es difícil saber con certeza si ya eran cristianos o no, pero se puede decir con certeza que Pablo percibió que les faltaba algo, y ese era el Espíritu Santo en sus vidas. Quiero que me acompañen. ¿Recuerdan aquel verso, Hechos 1:8, en donde dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Creo que esto es tan importante porque a veces podríamos decir, literalmente van a recibir poder. ¿Un poder? ¿De qué poder están hablando? Cuando venga el Espíritu de Dios a sus vidas, ¿van a ser verdaderamente diferentes? Si la palabra de Dios lo está diciendo, es verdad. El recibirán poder, literalmente como se traduce en el margen, recibirán el poder del Espíritu Santo que viene sobre ustedes. Esto les fue dicho para consolarlos, aunque no podían saber los tiempos que Dios reservó en su propia cita. Deberían recibir la guía y el consolador prometido. La palabra poder aquí se refleja a la ayuda del Espíritu Santo a través o movido a través de las personas. El poder de hablar en nuevas lenguas, de predicar el evangelio con gran efecto, de soportar grandes pruebas. Y quiero que me acompañen aquí a 2 versículos, por favor. Vamos, por favor, a Marcos 16:17. Ahí abran sus Biblias en el libro de Marcos 16:17. Y dice, los espero:
Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hasta aquí me voy a detener. Vamos al 18. Dice: tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Será un poder diferente al poder que quizá alguien como hijo de Dios hizo la confesión de fe, nada más. ¿Será suficiente el reconocer, el pasar al frente y decir: Señor, yo te recibo en mi corazón? Esa persona, si lo hizo con toda certeza y con fe, es salvo, pero le hace falta algo más. Por eso agregó, y lo acabamos de leer, y recibirán poder. No quiere decir y recibirán la salvación. No está diciendo y serán salvos cuando ustedes hablen en lenguas. No dice eso. ¿Lo acabamos de leer así? No lo dice así. Pero sí dice: recibirán poder. Y es un poder especial cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y acabamos de leer algunos ejemplos de qué tipo de poder. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si ustedes llegan a comer cosa envenenada o venenosa, no les dañará. Ustedes pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Estas cosas son las cuales Dios quiere depositar en cada uno de sus hijos. Tendríamos que estar entonces acostumbrados a ver el propósito de Dios en cada reunión, la manifestación del Espíritu de Dios en cada reunión. Pero a veces el creyente, ¿a poco no nos asombramos si es que llega a venir por allá un africano o un gringo y entonces se llena la congregación y se mueve con poder y entonces nos sorprendemos? No, no tendría que ser así. Tendríamos que estar acostumbrados a que Dios estuviera en cada reunión una y otra vez manifestándose en milagros, sanando a enfermos, curando a los abatidos, consolando a los que están deprimidos. Y te doy la palabra, hermano Ray. Pero a veces en el creyente pasa lo contrario. Nos sorprende cuando viene y nos cuentan: es que Dios sanó a... ¡Wow! Eso ya no lo había visto en décadas. ¿Lo han oído o lo hemos dicho? Dios sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy, pero va a seguir siendo el mismo Dios el día de mañana. Hermano Ray. Primero me gustaría asentar algo que me parece que es muy importante y que es motivo de división en las iglesias cristianas, y esto es la definición de lo que es la sana doctrina. La sana doctrina está basada en la ley y lo que hablaron los profetas, en la ley que Cristo vino a establecer en su pueblo. Cuando tú crees esta verdad fundamental y analizas todo lo que se dice y lo pasas por ese colador, vas a tener la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver en lo que creemos. En el centro de todo está el Señor Jesús. Es el motor de nuestra salvación. Ahora bien, lo que nos divide es la doctrina secundaria. Esa doctrina que en esta iglesia, por ejemplo, alzamos las manos, pero en otras iglesias no alzan las manos. En esta doctrina se cree en la alabanza, le voy a poner un nombre, moderna, pero en otras iglesias cristianas se cree en los himnos. Eso es doctrina secundaria que no tiene nada que ver con las... Bueno,
es complemento de nuestra salvación. Y eso es importantísimo, porque cuando nosotros, a lo que al pueblo cristiano divide, generalmente es la doctrina secundaria. Nosotros cuando comparamos las iglesias neopentecostales con las pentecostales, con cualquiera, vemos que las diferencias básicas se encuentran en la doctrina secundaria y por eso nos dividimos cuando la verdad fundamental está, y aquí es donde quiero llegar, es en que en Cristo está nuestra salvación. Dios ha establecido que nuestra salvación está allí. Y hay algo con lo que quiero terminar muy brevemente porque esto es amplísimo. El que cree en Cristo y no cree que está con nosotros, en realidad está practicando religiosidad. Si tú crees aquí en este momento que Cristo está como nosotros, está en este momento en nosotros, que nos está observando Dios con todos sus ángeles y está reunido aquí con nosotros, eso es que estás creyendo verdaderamente. Pero si no lo crees, estamos sentados y estamos compartiendo únicamente una reunión. De allí la importancia de tener en cuenta el por qué Dios establece que nosotros debemos congregarnos alrededor de esta fe en Cristo como Salvador nuestro. Y cuando tenemos ese concepto, podemos ver que es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. La palabra dice que cuando Cristo está reunido con nosotros, Él mismo en la alabanza, como dice el Salmo 22, Él mismo dice, te alabaré tu nombre en medio de todos mis hermanos. Hoy está aquí con nosotros, hay que creerlo. Dices muy acertadamente esto. Él está aquí contigo, está a tu lado. Cristo está con nosotros, esto es lo que hay que creer. Y esto es doctrina fundamental, es sana doctrina. Gracias, hermano Ray. La sana doctrina, como lo dijiste, lo que compartieron los discípulos, lo que compartió el mismo Jesucristo, es la palabra de Dios. Cuando alguien se va de la palabra de Dios, ya no es sana doctrina. Cuando alguien te encuentras contando chistes, platicando sus anécdotas, no porque sean malas, podemos comentar una que otra a los pastores, no es malo. Sin embargo, cuando de continuo y solamente nos la pasamos convenciendo a la gente, hablando en palabra humana, no es la sana doctrina. Esta es la palabra de Dios en la cual tenemos que predicar. Alguien decía, ¿en esta congregación se predica la sana doctrina? Sí, nos basamos en la palabra del Señor. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros, y no me quiero salir de contexto, es cada uno de ustedes su responsabilidad en que lo pasen por el colador, porque ustedes también tienen al Espíritu Santo. Y cualquier cosa, el Espíritu no te hace estar en paz, te pone inquieto, te hace sentir, ¿sabes qué? Esto no me gustó. ¿Les ha pasado que en alguna reunión, en alguna predicación sales y te vas por ahí platicando? Oye, ¿qué te pareció esto? No, pues estuvo muy bueno, fíjate que así. Y el otro dice, es que a mí como que no mucho. Ah, ¿cómo no? A mí me encantó y al otro no. Hay algo que quizá, y ya cuando viene a la luz de la palabra, dice, sí es cierto. Por eso es que todo lo tenemos que llevar al colador, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra doctrina. Fuera de este libro es mala doctrina, una falsa doctrina. Mi hermano Ray, muy bien. Por eso es que quería reiterar que entonces esto es parte de una sana doctrina, el que nosotros creamos. El domingo pasado se acercó un hijo de un pastor conmigo y me dijo, solo quiero hacerte 3 preguntas, pastor. Quiero saber cuál es su doctrina. ¿Creen en el Espíritu Santo? Les dije, sí. ¿Creen en las lenguas? Sí. ¿Creen en la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, sí. Ah, ok, entonces estoy en buenas manos. No nos vayamos con la finta nada más, porque desde aquí arriba también se pueden predicar herejías y somos responsables nuevamente. Claro, es un peligro cuando alguien va escuchando
una y otro video y de un predicador y de otro predicador. Por eso los pastores cuidamos de nuestro rebaño, intentamos cuidar de nuestro rebaño hasta donde se puede. Por allá el pastor principal dijo el domingo, benditas, como dice nuestro presidente, ¿verdad? Benditas redes sociales. Y agregó, o malditas redes sociales. Ray, nuevamente, gracias. Lo que sucede es que la sana doctrina precisamente su punto fundamental está en Cristo, pero eso tiene que ver con la salvación. Si tú no crees, si algunos hermanos no creen en el hablar en lenguas como se predica de una manera diferente en otras congregaciones, eso no quiere decir que no son cristianos. No. Eso no nos divide, eso no es falsa doctrina. La falsa doctrina es cuando yo digo, si tú no crees que por no hablar en lenguas estás condenado y no has recibido al Espíritu Santo, eso es pervertir una doctrina que es secundaria, y es aquí cuando se convierte en una falsa doctrina. Y hay muchos ejemplos de falsa doctrina. La doctrina de la prosperidad no es más que una doctrina secundaria pervertida. Nuestra doctrina fundamental tiene que ver con nuestra salvación. Si algo te están predicando, algo que está relacionado con tu salvación, que te condena, o bien te hace de una manera diferente, a que creas de una manera diferente, allí ya no es una sana doctrina. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esta sana doctrina está fundamentada primero en la palabra. Segundo, nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre es el Hijo, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Jesús no es el Padre, Jesús no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, no es en este sentido. Cada persona tiene su función diferente dentro de esta Trinidad y es lo que creemos. También creemos que Cristo ha de venir por su iglesia, eso es sana doctrina, porque está relacionada con nuestra salvación. Pero cuando alguien nos predica algo diferente, cuando la doctrina secundaria tiene que ver con los complementos que nosotros tenemos para poder congregarnos y reunirnos. Y si esa doctrina secundaria que nos puede dividir se pervierte para condenar, para sacarte, para llevarte hacia otros caminos, eso es cuando esa doctrina se convierte en falsa doctrina, y eso pasa mucho hoy en día. Hoy vemos cómo la iglesia cristiana se está pervirtiendo, cómo la homosexualidad está siendo aceptada, cómo no solo la homosexualidad, el adulterio, la pederastia, el asesinato, o sea, muchas cosas que ahora están justificadas. Eso ya tiene que ver con una doctrina que ha sido pervertida. Ya no tiene que ver con tu salvación. Le doy la palabra al pastor Chucho. Solamente quisiera puntualizar, Ray, quizá podríamos perdernos en decir, no estamos hablando esto si es sana doctrina o no. Hablabas, por ejemplo, de la doctrina de la prosperidad. Debemos tener mucho cuidado, porque hasta dónde podemos permitir y decir humanamente, no, esto no es falsa doctrina, y estamos siendo permisivos aún al pecado, abriéndolo o dándole cabida al enemigo a esto. Por eso debemos ser espirituales, es seguir la palabra de Dios, no hay vuelta atrás. Es decir, si la palabra dice no adulterarás, no voy a adulterar. Si la palabra de Dios dice no robarás, bueno, pues o no mentirás, bueno, una mentirita blanca, ¿no? Pues al cabo esa puede ser una buena doctrina. Ya no es negra, ya no es mala, no fue con intención. Estás pecando. O sea, hay que darle el nombre tal cual. Y ahí es en donde te doy toda la razón en cuanto dices las partes a la doctrina secundaria. Pero esa parte de doctrina secundaria se puede mal utilizar. Pastor Jesús. Para regresar al tema, ¿no? Porque el tema es Hechos, no es la sana doctrina. Para regresar al tema, yo quiero hacer una pregunta. Porque habla, este tema del capítulo 19 está hablando de
unos que se les llama discípulos y te abordaste varias cosas en cuanto a esto. ¿Qué es lo que te hace en realidad salvo? O sea, por ejemplo, dice el mismo Pablo, escribe en el libro de los Hechos, que cuando uno cree es sellado con el Espíritu Santo, que no es el bautismo en el Espíritu Santo. Porque para mí me quedó confuso lo que dijiste, si eran o no eran salvos estos discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer salvos verdaderamente? Bueno, es una pregunta que yo hago a los demás. ¿Qué nos hace salvos? Haber creído en Jesucristo. Nada más. ¿Ellos habían creído en Jesús? Sí. ¿Cómo? Juan lo sabía. ¿Cómo habían aceptado el bautismo de Juan? ¿Sí? De arrepentimiento. O sea, para que quede claro, o sea, ¿por qué? O sea, cuando vamos al libro de Hebreos y nos habla en el capítulo 11 de todos los héroes de la fe, ya en los últimos versículos dice, todos estos no alcanzaron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Jesús. Dice, no alcanzaron lo prometido y ellos no iban a ser perfeccionados, dice, aparte de nosotros. Sí. El autor de Hebreos ya está hablando en un tiempo donde Cristo ya había venido. Todos los del Antiguo Testamento miraban a Jesús hacia el futuro. Nosotros ahora lo miramos al pasado, porque es algo que ya sucedió. Pero en estos momentos ya había sucedido la crucifixión, la muerte de Jesús, la sepultura, la resurrección, pero la noticia no había llegado a muchos. Gálatas 4:4 dice que a su debido tiempo Jesús iba a llegar a este mundo. Y todo el mundo lo estaba esperando, sobre todo los judíos. Y estos hombres eran judíos. Seguían esperando al Mesías y su promesa de salvación estaba en el Mesías. Así es. Que no sabían que ya había llegado, que ya había sido muerto, que ya había sido resucitado, pero seguían pensando en su salvación en ese hombre, igual que todos los del Antiguo Testamento, que fueron salvos porque estaban mirando hacia el futuro, hacia Jesús. Lo único que les faltaba era conocer que ya había llegado. ¿Sí? Y para eso, igual que lo hicieron Priscila y Aquila con Apolos, le dan todo el plan completo de salvación. Aquí mismo ellos van a recibir esto, porque el bautismo de Juan apuntaba hacia el arrepentimiento de pecados. Y si conocían la doctrina de Juan, Juan había dicho que detrás de él venía uno que era mayor que él, del cual no era ni digno de desatar las correas de sus zapatos. Y él les dijo, él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces ellos estaban todavía esperando eso. Y como ya había venido, bueno, ahora van a recibir la revelación completa. Amén. ¿Sí? Y viene digamos, el Espíritu de una manera plena sobre ellos. Y va a haber la manifestación que se presenta en ese momento, la manifestación de las lenguas, ¿sí? Y se completa. Yo decía la otra vez en el estudio, nosotros tenemos que seguir predicando, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Claro. Ellos no Porque niegan no a han creído. Dios, pero no tienen la revelación completa. Ellos solo creen en el Padre. Al Hijo lo dan como un Dios. Y creen que el Espíritu Santo es como una fuerza, así como la energía. Pero el Espíritu Santo, la Biblia nos lo revela como una persona de la Trinidad. Y una persona que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que piensa. No es una energía. Y entonces esa gente no tiene toda la revelación completa, ¿no? Quizás los católicos en un sentido también, los mormones y otros, no niegan a Dios, como estos hombres no negaban a Dios. No. Pero solo les hace falta que se les quite el velo
de los ojos para que tengan el panorama completo, ¿no? Amén, lo creemos y vemos cómo ellos habían creído en ese bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Eran hijos de Dios entonces? Sí eran hijos de Dios. ¿Habían creído en Dios? Sí habían creído en Dios. Ya se habían bautizado, pero necesitaban esa parte importante, el Espíritu Santo. Dani. Los escuchábamos en casa mientras veníamos por acá Sí. y Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 19, cuando le habla a Tomás, le dice: tú crees porque viste, bienaventurados los que sin ver creyeron. Creo que Pablo, si él no hubiera discernido por el Espíritu una convicción verdadera en estos hombres, en Jesús como Señor y Salvador, en Jesús como el que los perdona de todo pecado, en Jesús como aquel que les rescataría, que les salvaría, siguiendo la línea del Evangelio de Juan. Si Pablo no hubiera identificado esa convicción verdadera, él no les ratificaría. Recibieron el Espíritu cuando creyeron. Pablo no hubiese mencionado cuando creyeron, ¿sí? Entonces, a veces creo que, como bien lo mencionabas hace rato, pensamos que es necesario ser llenos del Espíritu Santo para poder catalogar a una persona como creyente. Y si bien es cierto, el Espíritu Santo es meramente importante, es fundamental en la vida del creyente, efectivamente hay casos en los que no vemos la llenura del Espíritu Santo antecediendo la fe. Uno de los ejemplos claros también es Felipe y el etíope. Como decía el pastor Jesús, el etíope en ese momento estaba leyendo, el libro de Isaías en el capítulo 53, y él no había disfrutado obviamente de la presencia de Jesús, todavía ni siquiera Jesús, él no vio la revelación de Jesús, él no la vivió, él no la disfrutó, pero fue la explicación de Felipe y la revelación del Espíritu Santo a su tiempo y en su momento quien le aclaró el panorama completo. Entonces creo que tiene que ver más con la función que cada uno de nosotros tiene que hacer, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y lo subsecuente le corresponde al Espíritu Santo. Amén. A Dios, ¿no? Y a Dios. Y Marcos Vidal en uno de sus cantos dice: la sola diferencia entre nosotros que hemos creído y los que no han creído es que en su infinito amor Dios a nosotros se nos ha revelado y los ojos de ellos continúan velados. Esa es la sola diferencia, pero eso no quiere decir que no vamos a compartir el Evangelio, eso no quiere decir que nos vamos a quedar callados, eso no quiere decir que por el hecho de no ver una recepción inmediata del Espíritu Santo o una manifestación inmediata, vamos a catalogar a ciertas personas de si son o no son creyentes, ¿no? Entonces, creo que la única condición, por llamarlo de alguna manera, que Dios pone para heredar la salvación es creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Dani. Quiero continuar un poquito, si me dan chance, me quedan unos minutitos nada más, con razón de explicarles este ejemplo que quería decirles. Siempre Dios nos quiere llevar a algo más profundo, nos quiere llevar a más. Si bien cuando recibimos la salvación sabemos que no fue por obras, no fue porque seamos buenos, porque nos hayamos conducido con rectitud, sino dice la palabra de Dios que fue por gracia, pero naturalmente, y es bíblico, en donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Eso es un principio que no puede ser alterado. Pero si volvemos a que Dios siempre quiere que vayamos más profundo, tenemos entonces que tomar solo un sorbo donde podamos beber abundantemente. Bebemos abundantemente donde podríamos quizá mojarnos. Y quiero dar este ejemplo. Es algo así como: ¿a cuántos les gusta el agua sola?
Fíjense, no son muchos, se conste que no soy el único, a mí no me gusta. Les abro mi corazón, yo me oxido. Pero dice la doctora y mi esposa que es saludable. Bueno, dicen también los que saben. ¿No es lo mismo que yo haga esto nada más? Y les puedo decir, ya disfruté completamente de lo que es beber agua. Bueno, varios dijeron no. ¿Por qué no? Si bebí agua, vean. Pero no, ¿qué, Ale? Pero no la suficiente. Ahora, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Creen que ya fue suficiente? Anita dice que no, Edgar dice que no. ¿Mande, Dani? Me voy a oxidar, dice Dani. Esto ¿creen que sea suficiente? Pero lo hice con desdén, lo hice con euforia. Y me lo bebí y quería atragantármelo. No es lo mismo eso, mil disculpas, a yo meterme y yo decir el Espíritu está dentro de mí, a yo decir me voy a meter por completo en la alberca y estoy entonces estoy disfrutando. Ese es precisamente al poder al cual me quería referir, al cual quería enfatizar. Solo nos podemos quedar mojados, en donde podríamos sumergirnos y nadar. La mayoría de nosotros necesita ser motivado y profundizar más y más en las cosas del Espíritu Santo, porque a veces esto del Espíritu Santo podemos decir, bueno, sí, pero es nada más cuando vengan aquellos pastores invitados especiales en donde nos van a compartir del Espíritu Santo y entonces voy a sentir calientito, calientito. No, debemos estar acostumbrados a ver milagros en cada reunión. Y es ahí en donde nosotros como creyentes, como hijos de Dios, decimos, no, pues allá, yo me acuerdo que cuando vino John Offerbu aquí, un negro, pero negro morado, impuso manos sobre mí y me dijo que iba a ser pastor. Y no se me olvida, yo tenía 10 años. Tuvieron que pasar 32 años para que eso pasara. Y entonces decir, ese moreno, casi morado, tenía razón, o Dios le había revelado. ¿Sí te acuerdas de John Offerbu? Y yo lloraba y tenía 10 años y decía, es que aquí estuvo la presencia de Dios. Yo la sentí, mi amado. Yo era siempre, mis hijos me dicen, tú como que eres un poco duro, ¿verdad, papá? Y yo, ay, qué mala onda. ¿A qué te refieres? Y es que soy difícil de conmoverme, de llorar y este tipo de cosas, y yo anhelo. Pero en ese momento de verdad estaba moqueando así, llore y llore y llore. Y yo cuando iba creciendo decía, Señor, ¿cuánto necesitamos de tu presencia? ¿Cuánto necesitamos de la llenura de tu Santo Espíritu? Estar acostumbrados a sentir ese fuego, ese calor, esa no nada más mover, sino llenura. Esto que les acabo de explicar, no nada más un poquito, no nada más que me alcance a tocar un poquito, sino que esté profundamente disfrutando de las bendiciones de la plenitud de Dios que quiera a través de su Espíritu Santo en el ser humano, el cristiano. Pero es lo contrario, mi amado, porque nos hemos acostumbrado a este mundo, porque hemos permitido que el diablo siga ganando terreno en nuestras vidas. Hasta donde nuevamente somos responsables de que esa llama no se apague. Prediqué dentro de creo que fue la segunda predicación que el Señor me concedió aquí ya como pastor. ¿Recuerdan los carbones? ¿Y recuerdan cuando yo jalaba un carbón y qué pasaba con ese carbón? Se apagaba. ¿Y qué pasaba con toda la demás leña que estaba juntita? Estaba encendida, estaba llena, estaba plena. Tú eres un carbón, yo soy un carbón, pero es nuestra responsabilidad que esta congregación permanezca encendida.
Es tu responsabilidad y mi responsabilidad permanecer juntos en el Espíritu y dejar fluir al Espíritu. ¿Estás conmigo? Si alguien parece no saber si tiene el poder y la presencia del Espíritu Santo en su vida, es justo asumir que no lo tenemos. Si lo tienes, deberíamos saberlo. ¿Cómo? O sea, ¿está asegurando que yo, si dudo que tengo el Espíritu Santo, entonces no lo tengo? El escritor menciona algo que me gustó mucho, y es como alguien que se electrocuta y sigue. Yo me electrocuté allá arriba soldando por allá una trave a 200 no sé cuántos, me dijo Val. Ahí está Val, por ahí. A 200 no sé qué, pero no podía soltarme. Me quedé engarrotado. ¿A cuánto es, Edgar? 220. Y así me quedé pegado. Y todo el mundo riéndose. Este está bailando, ¿no? Con la música. Y yo, hasta que bajan la planta, y de verdad me quedé mal plan, yo les puedo decir que me electrocuté, o sea, recibí una descarga, vaya. Nadie me puede venir a contar, oye, como que parece que te dio toques, ¿no? No me dio toques. Recibí una descarga. Es lo mismo que deberíamos de sentir en el momento que vemos que el Espíritu está fluyendo. Tengo al Espíritu Santo. Y no dudar, es que mira, no sé, ayer como que sí lo tenía, pero hoy en la mañana como que no lo tenía. No, la consecuencia de que no le permitimos funcionar, esa es otra cosa, pero lo tienes. No es como decía el pastor el domingo, como las llaves, ¿no? Ahora la tengo, ahora las perdí y ya se me olvidaron, y ya después las encontró Paquito y se las dio. No es así. Cuando tú recibiste el Espíritu Santo, ya tienes la llenura del Espíritu Santo. Claro, las 9 características del Espíritu o fruto del Espíritu Santo es nuevamente tu voluntad y la mía, si le permitimos estar obrando o no. Porque podemos ser orgullosos y el hecho de decir, no, yo no voy a perdonar a mi hermana, o no voy a perdonar a mi sobrino, o no voy a perdonar a mi papá. Eso es tu decisión. Pero que tienes al Espíritu, no me digas, es que como que hoy en la mañana no lo tenía. No permites que el Espíritu fluya. ¿Están conmigo? Tenemos al Espíritu Santo, y lo que Dios quiere es que emane, que se vea, que se trabaje, que se vea el fruto del Espíritu en sus 9 características. Dios quiere llevarnos a más como congregación, pero Dios quiere llevarte a más como hijo de Dios. Porque cuando tú y yo recibimos el poder del Espíritu Santo, somos impactados. Como aquella persona que a lo mejor un tráiler lo arrojó. Y yo me recuerdo, Liz, acuérdame de una hermanita que se aventó de un puente, que venía aquí como que caminaba medio mal. No recuerdo su nombre, ¿alguien la recuerda? Mari no sé qué. Pero nadie le creía que se había aventado de un puente y que la habían atropellado. Yo la verdad lo dudé, le soy franco, porque ¿cómo alguien puede haber resucitado si se aventó de un puente y la atropellaron y no se murió? Es que mis ojos lo vieron, yo se los puedo decir, aquí están de testigos, que era verdad. Y estaba, creo que la habían operado chorrocientas mil veces en todo su cuerpo, pero caminaba. Y cuando estaba ahí una alabanza, ahí estaba, nada más se movía. Ella no le pueden decir, no, tú no fuiste atropellada. Porque alguien que es impactado por el Espíritu Santo no vuelve a ser el mismo. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que seamos llenos, plenos, impactados por el Espíritu de Dios. Y no que venga un predicador para que entonces se mueva el fluir del Espíritu, sino tú en cortito. Por eso hemos estudiado cuando decíamos, y ustedes me serán testigos, sí, en Jerusalén, en su casa, ahí en lo cortito, en Judea un poquito más allá con sus vecinos, en Samaria allá con su trabajo, con la gente que los conoce, sus parientes,
pero Dios nos quiere usar y vamos a poder ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Si tú estás diciendo amén en esta noche y yo también digo amén, es porque de verdad creemos que Dios lo hace. O sea, decía hace ratito, es el mismo Dios antes, hoy y después. Y Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Los que somos cambiantes, movibles por situaciones. Ahora estoy de buenas, ahora estoy de malas, ahora estoy en la depre. Ahora pues es que la enfermedad tú no sabes, pero sí me achicó naturalmente. Y no digo que no sea verdad, pero hasta dónde humanamente estamos anteponiendo todas las cosas a el fluir completo que Dios quiere hacer, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que estemos viviendo tú y yo. Por eso es que siempre me detengo, y también en las reuniones de las células, ¿qué es lo que nos atemoriza? ¿Qué es lo que nos está como achicando? Como haciendo no dar el paso de fe y no decirle, sí, Señor, yo me expongo a ti, me dejo, me rindo, me doy, me todo para que tú hagas tu obra en mi vida. Si tú has dudado que Dios te pueda hacer porque sigues siendo pecador, porque no es por obras, para que nadie se gloríe la salvación. Y si le damos una aplicación aquí, no es por lo que tú hagas o dejes de hacer, si Dios quiere usarte o no. Porque Dios utiliza lo que quiera para manifestar su gloria. Y Dios quiere usarnos para establecer su gloria, su reino en esta tierra todavía. ¿Por qué no ha venido en esa segunda venida? Porque todavía hay oportunidad de que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en el pueblo, en tu vida. Tú eres la congregación, no este local. Cada uno de nosotros somos confrontados a nuestro yo. El Espíritu de Dios quiere manifestarse en su pueblo. En el Antiguo Testamento no tenían todo el poder. Ahora tú y yo tenemos todo. Tú y yo ya la hicimos, pero pareciera que estuviéramos dudando. Señor, ¿será tu presencia? ¿Será para salvación? Yo no hablo en lenguas, pero yo quiero. No dejes de pedirle a Dios si no hablas en lenguas. No dejes de pedirle a Dios porque Él quiere darte las lenguas. No dejes, aunque sean décadas las que le hayas estado pidiendo a Dios. Y a los que ya la tienen, ese es un poder que Dios quiso depositarlo en tu vida. Pero como decía el hermano, no podemos estarnos diciendo, jéjele, tú no hablas en lenguas, te hace falta algo. No podemos, porque eso es solamente de parte de Dios. Inclina tu rostro. Señor, hemos estudiado en esos 7 primeros versículos, Dios, como estos discípulos, Señor, era evidente que le fue revelado a Pablo que necesitaban esa llenura del Espíritu Santo. Pero así como ellos fueron sencillos, sensibles a poder decir, sí, yo quiero más. Aquí estamos una pequeña parte de tu pueblo en este local, Señor, representada, aún como Iglesia Universal, que queremos ir a más, Señor. Sé que más de uno aquí presente durante muchos años te han seguido pidiendo, Dios, que te muevas y que le des la llenura de tu Espíritu Santo a través de las lenguas, Señor. Y si ahora mismo ellos no hablan en lenguas, Dios, te pido que no venga el desánimo a sus corazones, sino que ellos vayan a más, a poder estar hablando y poder estar creyendo, Señor, que tú se los quieres dar, Señor. Y si no lo has traído, Señor, es porque tus planes son perfectos, tus tiempos son hermosos, tus formas son preciosas. Pero es verdad que necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos la llenura de tu Santo Espíritu, porque podremos entonces ser diferentes y la evidencia, Señor, será reflejada en nuestros actos.
en que amemos, en que perdonemos, en que aceptemos, en que compartamos, en que tengamos dominio, Señor propio. Danos esa templanza, Dios, pero ya llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, te necesitamos. Desde el más pequeñito, Señor, a corta edad, tú puedes irle dando esa provisión de lo alto. Espíritu de Dios, desciende del cielo. Y Dios, si es tu voluntad, inunda nuestras vidas, Señor. De aquellas personas, Señor, que ahora tú conoces y están abriendo su corazón y sabes que tienen esa necesidad y lo han añorado, lo han pedido, lo han clamado. Señor, que sea tu tiempo, no a nuestro tiempo. Nosotros deseamos, Señor, ser inundados, meternos por completo en el Espíritu, pero que no haya cosa humana o que nosotros mismos, Señor, no haya en nosotros cualquier situación que esté impidiendo, quizá la falta de fe, quizá aún la falta de sabiduría, la falta de conocimiento. Padre, da a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en esta noche. Dios, tú sabes que no hace falta que venga un gran predicador de lejos. Lo que hace falta, Señor, es tener un corazón abierto, sabiendo en que tú lo puedes hacer. No hace falta que hayan gritos, no hace falta que haya una gran música de fondo para que descienda del cielo el poder de tu gloria, Dios. Solamente quieres corazones verdaderos, contritos y arrepentidos, Señor, que quieran y anhelen de tu presencia. Porque aún cuando estaban en Pentecostés, ni siquiera quizá había personas que no le estaban anhelando, aunque estaban en oración, aunque estaban unánimes, y aún tú derramaste de tu Santo Espíritu, Dios. No queremos perdernos de ese poder especial, de ese poder que tu palabra nos habla, que tú lo has dicho, que recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y entonces vamos a poner nuestras manos y la gente va a sanar, y nuestros hijos van a profetizar y los pequeños verán visiones. Señor, todo eso, Dios, no queremos olvidarlo. Sorpréndenos una vez más, Padre. Satúranos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en esta noche. Haz tú la obra. Déjanos sentir el fuego de tu amor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Te invito a que no te pierdas estos estudios. Va a ser bueno que quizá en la semana tú puedas estar abriendo tu Biblia en Hechos 19 y le des por ahí una checada, una nuevamente releída, para estar en el mismo canal, para estar revisando. Y si tienes preguntas también, adelante. De los primeros 7 versículos vamos a continuar el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche aquí mismo, y el estudio 7:30 a partir del versículo 8 en adelante. Si alguien trajo sus diezmos, sus ofrendas, la quieren depositar, háganlo con libertad. Y si no, estamos despedidos. Dios les bendiga, Dios les lleve con bien, y nos vemos el próximo domingo en reunión general. Mañana la reunión de administración y oración. El viernes va a haber matrimonios. El sábado salimos los jóvenes al día de campo. Todos los jóvenes nos vamos 7 de la mañana. No hay mujeres, no hay varones, y nos vemos el próximo domingo. Dios les guarde, les amamos.